Nadie creía en ella. Hasta que Gabriela reveló la verdad. Dejó su ciudad creyendo que se convertiría en actriz. Pero la vida le dio otro destino. Entre baldes y escobas, una simple limpiadora descubrió algo que nadie jamás podría imaginar. Un crimen. Y nada podría prepararla para lo que vendría después. A los 30 años, Gabriela aún llevaba en el pecho un sueño más grande que su propia vida: ser actriz. Desde niña, cuando improvisaba escenarios en el patio de su casa, creía que había nacido para los reflectores. Sus ojos brillaban cuando interpretaba, y cada aplauso, por más pequeño que fuera, parecía confirmar su vocación. Fue por ese sueño que dejó el pequeño pueblo donde nació. Amigos, familia, recuerdos, todo quedó atrás. Partió creyendo que la capital sería el escenario de su gloria, un lugar donde finalmente sería vista, reconocida, amada por el público. Pero la vida no perdona a quienes sueñan sin red de protección. Pasaron los meses. Buscó agencias, hizo pruebas, enfrentó largas filas, creyendo que en algún momento alguien notaría su talento. Pero con cada puerta cerrada, la esperanza se desvanecía. Con cada mirada de desprecio, la certeza parecía escapar. Directores la observaban por segundos, y luego, con un gesto frío, descartaban su presencia como si fuera invisible. La ciudad que prometía estrellato, ahora solo le ofrecía soledad. Soledad y fracaso. En la habitación estrecha donde vivía, las paredes parecían repetir sus dudas. ¿Realmente había nacido para brillar? ¿O todo no era más que una ilusión juvenil? Y cuando las cuentas comenzaron a gritar, la realidad se impuso. Alquiler atrasado. La nevera casi vacía. Las facturas se acumulaban como sentencias imposibles de ignorar. Fue entonces cuando Gabriela aceptó lo que un día juró jamás aceptar: un trabajo común. Limpiadora en un edificio de la policía investigativa. Ironía cruel. Tu apoyo es muy importante. Dilla tu like, suscríbete y comparte en los comentarios desde donde estás viendo esta historia real. Juntos hacemos crecer esta comunidad. Una noche cualquiera. Mientras todos ya dormían, Gabriela permanecía en el edificio silencioso. El balde apoyado en la pared, el paño húmedo en las manos y en sus oídos. La fiel compañía de su propia música. Así soportaba la rutina, transformando cada pasillo vacío en un escenario imaginario, y, discretamente, bailaba. Un giro rápido, una leve sonrisa, como si en ese instante todavía fuera posible creer en el sueño que la había traído hasta allí. Pero bastó un descuido, un movimiento más osado, y un codo rozó una de las cajas apiladas en la esquina de la sala. El sonido seco resonó como un trueno en el silencio de la madrugada. Papeles cayeron en cascada, esparciéndose por el suelo frío. Entre ellos, fotografías. Gabriela se agachó rápidamente, asustada. Debería simplemente recoger todo, reorganizar, fingir que nada había pasado. Eso era lo único que esperaban de ella. Pero sus ojos se detuvieron, fijos, en las imágenes que ahora la miraban de vuelta. Rostros sin vida, escenas congeladas de sangre, un crimen sin resolver. Ella vaciló. El corazón le latía acelerado, como si dijera: no mires, esto no es para ti. Pero la curiosidad, siempre traicionera, venció. Con dedos temblorosos comenzó a recoger cada pieza. Solo que, para Gabriela, no eran simples papeles viejos olvidados en un archivo. Eran fragmentos de un enigma, esperando ser descifrado. Y fue así como todo comenzó. Una noche cualquiera. Por un accidente. Y por una mirada que no supo desviar. Los días siguientes parecían comunes. Pero cuando llegaba la noche, Gabriela encontraba un nuevo propósito. Después de limpiar pasillos y apagar luces, volvía a esas cajas. Cada foto, cada recorte, cada informe amarillento, era como una pieza de un rompecabezas. Y ella, como una niña fascinada, intentaba unirlas, aunque no entendiera por qué. Noches y noches pasaron. Mientras la ciudad dormía, ella permanecía allí, a veces de pie, mirando fijamente un mural improvisado que había creado con papeles pegados en la pared. Otras veces, sentada en el suelo,
perdida en pensamientos, garabateando conexiones en un cuaderno viejo que encontró. Rostros, fechas, pistas sueltas. Todo parecía cobrar sentido en su mente, como si una línea invisible se dibujara ante ella. Gabriela no sabía explicar. No tenía formación, no tenía entrenamiento, pero algo dentro de ella latía con fuerza, como si hubiera nacido para eso. La misma intuición que un día la hizo creer que sería actriz. Ahora le decía que allí tenía un nuevo papel. Y tal vez el más importante de su vida. Entonces, en una madrugada silenciosa, cuando finalmente conectaba las últimas piezas del enigma, cuando las imágenes, fechas y nombres se alinearon en su mente como una revelación inevitable, un sonido, un golpe seco resonó detrás de ella. Gabriela se congeló. Todo su cuerpo se erizó. No estaba sola. Su respiración se aceleró, el corazón le latía como un tambor en el pecho. Por un instante pensó en correr, pero no podía mover las piernas. Alguien la estaba observando. Un hombre la observaba, silencioso, inmóvil, como si fuera parte de la propia sombra del edificio. Su mirada era atenta, meticulosa, evaluando cada gesto, cada respiración. Era Juan. Policía experimentado, acostumbrado a lidiar con los casos más complejos y fríos de la ciudad. Pero, aquella noche, algo llamó su atención de manera diferente. No eran los archivos. No era el crimen en sí. Era la joven frente a él. Una simple limpiadora que se atrevía a tocar y analizar lo que tantos profesionales experimentados no lograron. Gabriela percibió su presencia de repente. El susto hizo que su corazón se acelerara, y por un instante creyó que todo estaba perdido. Las manos le temblaban, y las palabras no salían bien. Intentó explicar lo que estaba haciendo. Tartamudeó. Tropezó con las frases. Sintió vergüenza, miedo, pero también algo extraño. Una punzada de orgullo por haber llegado tan lejos. Juan se acercó, sin prisa. Una ligera sonrisa apareció en sus labios, no de burla, sino de genuina admiración. «No tienes idea de lo que acabas de hacer», dijo, con voz calma pero firme. Gabriela lo miró, sorprendida. No entendió de inmediato. Entonces, poco a poco, las piezas encajaron en su mente. Ella había resuelto el caso. Todas esas noches, todas las observaciones silenciosas, cada fragmento de papel que había examinado, la habían llevado a la verdad. Juan siguió observándola. No como alguien que juzgaba, sino como alguien que reconocía el valor, la inteligencia y la intuición que pocos poseen. Y en ese instante, algo cambió. Gabriela sintió que ya no estaba sola. Alguien finalmente veía lo que ella veía. Alguien creía en lo que ella creía. Y allí, en esa noche silenciosa, dos destinos se cruzaron. El encuentro que nadie esperaba. La mirada que no necesitaba palabras. El inicio de una conexión que cambiaría no solo aquella investigación, sino la vida de ambos para siempre. Juan permaneció allí unos segundos, permitiendo que Gabriela absorbiera su propio logro. Ella sintió una mezcla de alivio, miedo y una extraña sensación de que el mundo, finalmente, parecía más pequeño y al mismo tiempo lleno de posibilidades. La policía tenía sus reglas, los investigadores tenían experiencia, pero nadie tenía aquella mirada curiosa, aquella determinación silenciosa que la había guiado hasta la verdad. Y así, en ese edificio frío, rodeado de archivos y sombras, Gabriela comprendió algo esencial: que el valor, la curiosidad y la perseverancia podían, a veces, superar años de entrenamiento y experiencia. Y que la noche, aquella noche inesperada, sería el inicio de algo mucho más grande que cualquier sueño interrumpido. Juan condució a Gabriela hasta la sala del tribunal. Cada paso resonaba en el piso frío, mientras la tensión llenaba el aire. La verdad estaba frente a ellos. Las pruebas. El asesino. Todo estaba allí, dispuesto a ser revelado. Gabriela respiró hondo. El corazón le latía fuerte, mezclando miedo y determinación. Cuando abrió la boca para explicar cómo había descubierto la verdad, el silencio se hizo absoluto. Todos los ojos se posaron sobre ella. Y entonces, un murmullo de risas de desprecio recorrió la sala. ¿Una limpiadora? ¿Resolver un caso? Se escuchó,
incrédulo. La jueza frunció el ceño, negándose a aceptar la evidencia presentada por alguien que, según ella, no tenía derecho a intervenir en la investigación. Gabriela se sintió diminuta en aquel gran salón, pero Juan estaba a su lado, firme. Los abogados intervinieron con argumentos claros, precisos. La policía investigativa presentó cada detalle cuidadosamente documentado. Cada fotografía, cada recorte de informe, cada nota que Gabriela había reunido, confirmaba la verdad. Cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente. La jueza intentó resistirse, pero no había forma de ignorar los hechos. Finalmente, con un golpe de martillo simbólico en la mente de todos, no había más duda. El culpable fue arrestado. La sala respiró al unísono. El caso cerrado, gracias a la perseverancia de una mujer que nadie esperaba que hiciera algo extraordinario. La noticia corrió como pólvora. Periódicos, radios, televisión, todos repetían la misma frase. Una limpiadora resuelve un crimen y sorprende a la policía. Lo que antes había sido una vida apagada, invisible para la ciudad, ahora se convirtió en un faro de luz. Propuestas, invitaciones y oportunidades comenzaron a llegar, cada una más inesperada que la anterior. Y entonces, cuando menos lo esperaba, su gran sueño, aquel que parecía perdido entre papeles y pasillos fríos, tocó la puerta. Gabriela recibió la oferta de actuar en una serie policial. Ya no sería la limpiadora del edificio. Ya no sería solo la joven con un sueño interrumpido. Ahora era protagonista. Su talento, su perseverancia y su curiosidad habían sido reconocidos. Y así, lo que comenzó como noches silenciosas entre archivos y sombras, se transformó en la oportunidad de su vida. Gabriela había demostrado que la determinación puede abrir caminos que nadie imagina, y que a veces los sueños más grandes comienzan de la manera más inesperada. Entre bastidores, entre cámaras, guiones y luces que iluminaban escenarios ficticios, Juan acompañaba a Gabriela de cerca. No como un simple espectador, sino como alguien que había visto toda su trayectoria, desde sus comienzos humildes hasta la conquista de su gran sueño. Un policía, una actriz. Dos mundos improbables que, por obra del destino, se encontraron y se entrelazaron de manera inesperada. Gabriela, antes la chica de la limpieza, ahora caminaba entre escenarios y vestuarios, conociendo los bastidores que antes solo imaginaba. Cada cámara, cada luz, cada ensayo, le recordaba todos los desafíos que había superado. Y en medio de la intensa rutina de las grabaciones, Juan estaba allí, con su mirada atenta, como si quisiera proteger cada pedazo de su historia. Ella sonreía con más facilidad, hablaba con confianza y sentía una fuerza interior que antes no conocía. El miedo al fracaso, la inseguridad de sus primeras noches en la capital, todo eso parecía lejano, como recuerdos de otra vida. Gabriela ya no era solo la joven soñadora que un día fracasó. Era la prueba viva de que la valentía, la determinación y la pasión pueden transformar destinos. Y en ese contexto nuevo e inesperado, Juan y Gabriela descubrieron algo aún más importante. La mayor historia de todas no estaba en los guiones, no estaba en los escenarios, ni en las pantallas de televisión. Estaba en los gestos pequeños, en las miradas que se cruzan, en las risas compartidas. Estaba en el corazón. En una tranquila tarde, después de un día intenso de grabaciones, ambos salieron del ajetreo de los bastidores. Las calles estaban calmadas, la brisa ligera, y encontraron una heladería sencilla cerca del estudio. Se sentaron lado a lado, cada uno con su helado, riendo de las pequeñas confusiones del día. Gabriela saboreaba el dulce frío, y Juan la observaba con una sonrisa de complicidad. Allí, entre risas y miradas discretas, algo más que amistad comenzaba a florecer. El mundo podía ser grande y complicado, pero en ese instante parecía caber perfectamente en un simple banco de plaza, bajo la suave luz del atardecer. Y así, entre helado y conversación tranquila, Gabriela comprendió que el verdadero triunfo no estaba solo en las cámaras o en la fama. Estaba en la vida que había construido, en los momentos que compartía, y en el amor que crecía silenciosamente junto a Juan. Porque a veces, los finales más felices no necesitan aplausos ni reflectores. Basta con estar presente, junto a quien realmente importa.